un podcast de Cooperativa. Un conejo merodeando por Josefstrasse, en el centro de Berlín. Es una escena habitual en los 60, conejos que merodean alrededor del muro recién construido en la ciudad y que activan las alarmas instaladas para delatar a quienes intentan cruzar desde la Alemania Oriental. La escena aparece en la película polaca Conejo a la Berlín, estrenada en 2009, ese año nominada al Oscar como mejor cortometraje documental. 10 años antes, los mismos conejos habían inspirado la obra Campo de Conejos de la artista Carla Sachse, quien en 1999 imprimió 120 siluetas de conejos en el pavimento del desaparecido paso fronterizo entre las dos Alemanias. En este episodio hablamos no de conejos, sino del arte del muro de Berlín. En tanto, en el plano internacional, las noticias son de impacto mundial. Cae el muro de Berlín, estimado el hecho más importante de la década. No han valido para nada las barreras que ha colocado la policía entre la puerta de Brandenburgo y el espacio en el que estamos situados. Había una distancia de 30-40 metros, pero esas barreras han caído. La hora de la unión. Alemania ya no está dividida. La puerta de Brandenburgo va a ser el altar donde se celebre las bodas de las dos Alemanias. La puerta de Brandenburgo es hoy una especie de túnel del tiempo al que se asoman berlineses, otros alemanes. Un solo país. Lecciones de la historia. La reunificación alemana. Una presentación de Fundación Konrad Adenauer y Cooperativa Podcast. The East Side Gallery, the famous stretch of the Berlin Wall, was covered in artwork, will be preserved. It had been threatened with demolition to make way for luxury apartments. The decision comes amid an ongoing controversy about famous landmarks in the German capital not being adequately protected. Well, let's go straight to the East Side Gallery. Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal. Esa es la frase que se lee bajo una imagen de fama mundial, el apasionado beso fraternal entre Leonid Brezhnev y Erich Honecker, el hombre fuerte de la RDA. El beso es un graffiti estampado sobre el mismo concreto del muro en 1990. Es parte de la East Side Gallery, o la Galería del Este, un espacio de arte al aire libre que se extiende por poco más de 1 kilómetro sobre los restos del muro. Su autor es el ruso Dmitry Brubel, quien aquí habla con Euronews. Era por la mañana, yo estaba todavía en la cama y mi amigo Alexander Bradowski vino a verme y me mostró 2 periódicos, el Berliner Zeitung y el Neues Deutschland, el periódico de los comunistas alemanes. Había una foto de mi obra. La llamaban Bruderkuss, beso entre hermanos. Esa fue la primera vez que alguien la llamó así. Los restos del muro son una obra en sí misma, una que inquieta, intriga y llama a distintas reflexiones.
Sobre esos restos de cemento frío y desnudo, decenas de artistas han plasmado su trabajo. Pero ya antes de la reunificación, el muro fue protagonista y gran influencia sobre el arte alemán. En el cine, por ejemplo, es parte de los escenarios de Las alas del deseo, conocida también como El cielo sobre Berlín. La película la filmó Wim Wenders el año 1987. Dos ángeles bajan a observar el mundo y observan Berlín, donde los personajes reflexionan sobre la existencia, la soledad, el amor y el desamor. Los ángeles invisibles reconfortan a las personas en sus momentos de dolor. En medio de los escombros, uno de ellos, interpretado por el destacado actor alemán Bruno Ganz, decide enamorarse, aunque con ello pierda la inmortalidad. Transtierro. Miro el aire en el aire. Pasarán estos años, cuantos de viento sucio debajo del párpado, cuantos del exilio, comeré tierra de la tierra, bajo las Gonzalo tablas del Rojas, el cemento, poeta chileno nacido en Lebu, que hoy se cuenta entre las grandes plumas de Iberoamérica, fue uno de los artistas que vivió parte del exilio chileno en Alemania. En ese país vive todavía su hijo, Rodrigo Rojas Mackenzie. Desde el invierno europeo, Rojas Mackenzie nos habla de cómo su padre fue entrelazando su historia y parte de su obra con Alemania. Su primer vínculo con Alemania le ocurre siendo un niño estudiante en el Seminario Conciliar de Concepción, donde había un sacerdote que era profesor de él y que le enseñaba literatura, de apellido Jünemann, y había escrito libros que se publicaban acá en Alemania y en Austria sobre literatura griega y trabajos de los escritores latinos, etc. Entonces, como tuvo la fortuna de ser su alumno, ahí se le abrió el oído y se le abrió la cabeza hacia el mundo de los clásicos. Tuvo esta entrada en el mundo de la literatura antigua a través de un alemán. Y era un sabio ese caballero, ¿no? Realmente. Él después, cuando está en el plazo de la escritura juvenil, ya poeta naciente, en la época del llamado surrealismo en Chile, la generación del 38, en aquellos plazos los jóvenes se reunían, estos escritores en ese plazo, y se daban tareas los unos a los otros, se asignaban lecturas y tenían que informar en sucesiones, y a él le correspondió en un momento dedicarse, y lo estudió intensamente, en la Biblioteca Nacional de la Alameda de Chile, a los poetas y al romanticismo, a los poemas del plazo romántico alemán del siglo XIX, fines del siglo XVIII. Entonces allí entró en vínculo con Hölderlin, con Novalis, con Schlegel, con todos los clásicos alemanes ya más contemporáneos. Entonces esa es una segunda aproximación a ese mundo. La tercera es que ya en la década del 40, yo sé que siendo un joven profesor de liceo, uno de sus primeros destinos fue Valparaíso, Liceo Eduardo de la Barra, y el colegio alemán, el Deutsche Schule de Valparaíso, donde enseñó literatura, castellano se decía entonces, y además filosofía. Entonces ahí tuvo que estudiar también a los filósofos. Y había unos profesores alemanes emigrados de la guerra, que eran doctores en literatura, realmente filólogos de este país, que estaban haciendo clases modestamente en liceos chilenos, en los colegios alemanes. Entonces tuvo la oportunidad de tener diálogo con doctores de letras alemanes en ese plazo, año 45 al 52 le hablo, donde siguió en esta relación con la literatura y la filosofía alemana. La historia de Rojas tendría un polémico hito en la Alemania Oriental, uno que es imposible comprender sin su contexto. En plena Guerra Fría, el arte del este alemán se desarrolló bajo la mirada de la autoridad y en fina sintonía con el pensamiento y la directriz soviética. Son los años del realismo socialista que se comunica con los ciudadanos desde la ideología. En la República Federal Alemana, en tanto, al otro lado, se asumían los códigos estéticos occidentales, el arte conceptual, la abstracción estadounidense. En el ámbito de la contracultura, destacaba el neoexpresionismo alemán y en los años 80 los llamados nuevos salvajes, marcados por obras de colores intensos, casi violentos, electrizantes escenas urbanas, expresión agresiva, dolorosa y a veces caricaturesca de la realidad de un país dividido. Para planear sobre Santiago.
Ahí van. Las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. En 1973, tras el golpe militar en Chile, Gonzalo Rojas es expulsado del país y de sus cátedras. Llega como exiliado a la RDA. Por el humo y el olor que alcanzamos a apreciar desde nuestra ubicación, hay ya un incendio en algún edificio bombardeado y ametrallado por los aviones. 12 horas, 10 minutos. Bueno, cuando viene la circunstancia chilena del golpe militar, ¿no? Él estaba con un cargo diplomático en La Habana. Y naturalmente, una de las primeras cosas que ocurre es que le quitan su pasaporte diplomático y además cualquier pasaporte y la ciudadanía, la condición de chileno. Es decir, así como en la época de los romanos, los emperadores expulsaban a los escritores y a los pensadores enemigos del sistema a las islas del Mediterráneo lejos y les quitaban todos los derechos. En Chile se hizo lo mismo. Entonces, estando él sin papeles en Cuba y queriendo salir de allí, resulta que en un momento inicial del año 74, desde la Universidad de Rostock, le preguntan si no quisiera asumir una tarea de profesor de literatura y de investigador allá. Es una ciudad que está muy lejana en el mar Báltico, arriba, frente a los países escandinavos, ¿no? En la parte norte de Alemania. Entonces, muy raro que llega a este puerto a hacer clases allí, invitado por ellos, con una condición de profesor, de Herr Professor, con todas las garantías y qué sé yo, con una generosidad y con una solidaridad de ese mundo que nadie lo puede desconocer, por muy crítico que uno tenga sus opiniones frente al sistema imperante allí, pero el calor humano y la solidaridad de las personas era realmente impresionante. Bueno, llega allí a trabajar, pero el destino hace que dadas las condiciones imperantes allí, nunca pudo hacer clases. Eso lo ha relatado él muchas veces y está registrado en muchos sitios. Este profesor fue, de hecho, un profesor fantasma, muy generosamente recibido, pero no tuvo la posibilidad de dictar una clase porque él estaba, y su interés era, y presentó sus programas, ¿no?, en el sentido de hablar y relatar y conversar a los estudiantes de allí sobre la literatura hispanoamericana. Y los nombres que propuso eran nombres que a los expertos en literatura de la Alemania Oriental no les parecían acordes con la sintonía de allí. Entonces, ofrecer un curso sobre Borges, o sobre Octavio Paz, o sobre Vallejo, sobre Huidobro, no era muy bien visto allí. Entonces, nunca pudo hacer una clase, aunque estuvo muy respetado en la vida cotidiana y como persona, indudablemente. Pero esas son las contradicciones de la historia, ¿no?, y de los plazos históricos. Cuando en un minuto dado me dicen, haga un seminario, en la pauta puse los nombres de los escritores que me parecían, no solamente aquellos que estaban absolutamente cronometrados en las cuerdas izquierdizadas, ¿no? Puse a Borges, por ejemplo, ¿por qué no? En fin. Entonces, no creo que haya sido por eso, pero a lo mejor fue en parte por eso, que no me dijeron más nada en la universidad. Todos los meses llegaban, me tocaban a la puerta, me daban un cheque precioso, ¿no?, que era demasiado para mí, y no me daban ni un estudiante, y los estudiantes se morían de ganas de hablar con este hombre que ya era hombre mayor. Y los jóvenes profesores del país también querían, y nada, y yo no podía hacer nada. Entonces, bueno, me estaba convirtiendo en un mendigo elegante. Era una cosa muy, muy odiosa, por lo menos para mi alma era insoportable. Y claro, Antes de seguir con la historia de Rojas, algunas preguntas sobre el muro, como por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió pintarlo por primera vez? ¿De quién fue el primer graffiti en el concreto que dividía a la capital alemana? Thierry Noir es francés. Desde su natal Lyon llegó a Berlín Occidental en 1982. Había escuchado Berlín, donde Lou Reed cantaba "En Berlín, junto al muro es bonito, a la luz de las velas con un vino sobre hielo". In Berlin, by the wall. Noir, que no tenía dónde vivir, llegó a Berlín y recordó la letra de la canción de Reed. Caminó a lo largo del muro, ha contado, hasta encontrar un lugar justo frente a él.
y en 1984 comenzó a pintar sobre el concreto, como contaba, para no volverse loco. En abril del 84 comencé de manera espontánea a pintar sobre el muro y al día siguiente todo el mundo quería saber sobre eso. La gente hacía preguntas y una de las primeras fue: ¿quién te dio el dinero para hacer esto? ¿Estás espiando para Francia? ¿Eres del FBI? Y yo decía: no, claro que no. Además, el peligro estaba ahí mismo, al otro lado del muro. Así es que entendí la importancia de no pintar solo, de pintar en lugares más bien turísticos. Y eso también ayudó mucho, porque aparecía bastante gente con cámaras. Sin embargo, pienso que el muro no es un proyecto artístico, era una frontera mortal, y vivir así cada día no era nada simpático. ¿Por qué empecé a pintar el muro? Bueno, porque estaba frente a mi casa, fue tan simple como eso. Estaba frente a mi puerta. El muro era parte de mi entorno, y yo lo quería cambiar. Él mismo lo decía siempre, era una cátedra absurda, porque no tenía realmente existencia, ¿no? Pero fíjese que la estadía del poeta chileno Gonzalo Rojas en la RDA quedó plasmada en su obra y particularmente en uno de sus poemas. No solo lo excomulgan, si usted quiere, usamos ese término, de la cátedra los alemanes orientales, sino que además cuando él en algún momento escribe un poema que ha tenido resonancia con posterioridad, que se llama Domicilio en el Báltico, que es un poema muy crítico a la República Democrática Alemana. Lo escribe estando allí, cuando ya estaba bastante agobiado por esa realidad. Domicilio en el Báltico. Tendré que dormir en alemán, aletear, respirar si puedo en alemán entre tranvía y tranvía, a 10 kilómetros de estridencia amarilla por hora, con esta pena a las 5:03. Ser exacto y silencioso en mi número, como un lisiado más de la guerra, mimetizarme coleóptero blanco. Envejecer así, pasar aquí 20 años de cemento previo al otro, en este nicho prefabricado, barrer entonces la escalera cada semana, tirar la libertad a la basura, en estos tarros grandes, bajo la nieve, agradecer, sobre todo en alemán agradecer, supongo, a alguien. Uno protesta y se enoja. Yo escribí un poema chiquito que se llama Domicilio en el Báltico, ¿no? Y se enojaron un poco, pero yo quería salir de aquello. No fue bien visto por los compatriotas chilenos y por los amigos chilenos que estaban a cargo de todo el exilio en la Berlín del Este, y fue excomulgado también del exilio porque había escrito este poema sobre la realidad de ese país. Bueno, de todo eso y demás, que de eso aprende y sabe un joven de hoy que quisiera leer, por ejemplo, recuerdo, una novela de Carlos Cerda que se llama Morir en Berlín. Ahí se cuentan todas estas cosas y las contradicciones que corresponden a un plazo y que uno tiene que entender, y que nada es blanco o negro, sino que todo es un poquito gris, ¿no? Siempre. Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Si hablamos de películas sobre la vida en la antigua Alemania, no se puede omitir Goodbye Lenin, del año 2003, dirigida por Wolfgang Becker. Una mujer orgullosa de sus ideas socialistas entra en coma en octubre de 1989 y no alcanza a enterarse de la caída del muro. Cuando despierta, su hijo convierte su pequeño departamento en una especie de cápsula del tiempo, donde la mujer puede vivir permanentemente en el pasado. Con la ayuda de sus vecinos, llena los estantes de productos de la antigua RDA, graba noticiarios falsos y hace todo lo posible para que la madre no note que el país donde ha crecido desapareció. Auf tapferen 79 Quadratmetern. Herein. Hände unter die Schenkel, Flächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? En 2006, La vida de los otros, de Florian Henkel, reveló otra de las facetas de la vida en el Este, la vigilancia constante. En la cinta, un agente de la Stasi es elegido para vigilar a un dramaturgo. Tras la operación de espionaje, absurda, rutinaria, dañina, está el propio ministro de Cultura, quien busca deshacerse del escritor y seducir a su novia. Ich will ihn überwachen lassen. Darf sich niemand sicher fühlen. Wenn Sie gegen den was finden, dann haben Sie einen ganz dicken Freund. You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room.
We are engaged in a war with the Soviet Union. Berlín y la Guerra Fría son dos temas a los que Hollywood volvió constantemente a partir de los 80. Una de las últimas cintas en esta larga línea fue Puente de Espías, del año 2015. Basada en hechos reales, la película narra la historia de un abogado de Brooklyn, interpretado por Tom Hanks, a cargo de defender a un espía ruso detenido en Estados Unidos. Y la cinta logra una impresionante reconstrucción del muro. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap. I'm an insurance lawyer. Es que uno tenía, o la gente tenía, bueno, uno mismo, yo mismo, era consciente de todo eso, porque yo también viví allí. Tenía una imagen distinta de lo que era, eso que se llamó después, o se llama, el real existente socialismo, ¿no? El socialismo realmente existente. Era otra cosa de lo que los grandes maestros del pensamiento socialista, libertario del siglo XIX soñaron alguna vez. Se convirtió en una situación muy, muy dura, pesada, esquemática, y falta de imaginación y agobiante. Y él se fue después de un año y yo salí de allí también 1 o 2 meses después de él. Viví allí y compartí con él ese plazo y supe del agobio, la falta de oxígeno que había y lo difícil que fue para él salir. Al no tener papeles, documentos chilenos, era un lío, estaba ahí anclado. Y había un amigo, muy buen amigo, y que había sido embajador en un país del África y que tenía un par de pasaportes en blanco chilenos guardados. Entonces, cuando él supo que Gonzalo Rojas estaba con este impasse y con este bloqueo existencial total, sin poder moverse, dijo, bueno, Gonzalo, yo puedo, aquí con unos pasaportes, a lo mejor hacemos un documento, le ponemos una fecha del país en el que yo estuve en África y con eso te puedes salir de la RDA. Bueno, entonces, este pasaporte en blanco se convirtió en un pasaporte personal de él, ya con ese documento presentado a las autoridades alemanas, que se sorprendieron porque pensaban que, o sabían que él no tenía pasaporte, pero él dijo, no, sí, encontré uno que tenía de antes, y con ese pudo salir. No es que este amigo y este profesor que estaba en París hubiera sabido por interpósitas personas de la situación de mi padre allá. Resulta que yo estando allí en Rostock salí a un congreso, a una reunión a Londres, en ese año 74, y voy a Londres y cuando vuelvo por París, sé de la presencia en París de este ex docente de la Universidad de Concepción, buen amigo nuestro, y lo paso a saludar, pero por saludarlo, no por... Yo no sabía que tenía pasaporte ni nada, ni mi padre sabía tampoco que toda esta cosa. Entonces, conversando con él en su casa, así muy brevemente, porque yo pasaba nada más que a darle mi saludo, le cuento en qué estamos y él dice, pues yo puedo aquí hacer esto. Bueno, después de una gestión así un poquito en el estilo de este señor que ha muerto recién, como se llama, John Le Carré, así, es muy complicado todo esto. Pero fue por mi paso fortuito por allí por París, si no, no sé cómo habría sido la vida después. Morir en Berlín del año 1993 y escrita por Carlos Cerda, ofrece un retrato desolado y conmovedor del exilio chileno en Alemania del Este, entregado, como todo desplazamiento forzado, al arbitrio de las circunstancias históricas y sus paradojas. El muro, por cierto, ha sido objeto fetiche de la literatura de la Guerra Fría. El maestro de las novelas de espionaje, John Le Carré, dio vida en 1963 a un clásico del género, El espía que surgió del frío. La novela llegó al cine 2 años más tarde, con las peripecias de un espía británico que encabeza una operación contra el jefe de contraespionaje de la Alemania Oriental, una vez que todos sus agentes han encontrado la muerte o han sido detenidas. En 1982, Peter Schneider dio vida a El saltador del muro, una novela que narra varias historias, como la de un berlinés que, sin explicación aparente, salta al lado controlado por los soviéticos, o 3 amigos del este que cruzan el muro cada semana solo para ver en el cine los últimos estrenos norteamericanos. Del 2015 es Detrás del muro, novela de mi memoria imprecisa, del chileno Roberto Ampuero, un retrato de la ex República Democrática en la década de los 70, a partir de los ojos de quien había llegado allí con el exilio. Un relato en primera persona de un joven que se desencantó del sistema en el que alguna vez creyó.
recordaba su tiempo en la RDA el poeta Gonzalo Rojas? Claro que a mí me aburrió profundamente, no tengo por qué ocultarlo. ¿No? Yo nunca he sido de unas ortodoxias así cabales y totales. ¿Qué le hago? ¿No? ¿Cómo se podría decir? No me funciona la adhesión total. No me funciona en ningún plano. Entonces, claro, el corazón está a la izquierda, el pensamiento está a la izquierda y sigue estando a la izquierda, todo está a la izquierda en mí, pero no hasta el punto de subordinación. Entonces, ¿qué me pasó? En Alemania Oriental, en una ciudad hermosa del Báltico que se llama Rostock, me encontré con un aparato policíaco tan insoportable, tan fastidioso y tan mediocre además. Lo veía como un plazo en su vida realmente perdido en materia académica, y como escritor mismo no pudo tener mucho diálogo con escritores allí de Alemania Oriental. No era fácil, estaba incómodo, estaba agobiado, le faltaba el aire, ¿no? Faltaba la libertad, la misma libertad que faltaba en Chile, faltaba también por esos otros lados, en ese plazo, sin duda. Ahora, después sus vínculos posteriores con Alemania siguen, pero ya más bien con esta mitad occidental de Alemania. En el año 80 le dan una beca en Alemania Occidental por el Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAAD famoso, y está viviendo ese año 80 en Berlín Occidental. Y ahí ya es otra cosa, ahí tiene su vínculo grande con la gente, con la vida cultural de esa ciudad, escritores, con el Günter Grass, pintores, gente. Pero ese plazo allí en Berlín Occidental es muy importante para él, muy sano, muy estimulante, muy bueno. From $7 to $500 million. The major part was then exported across the nearby border to the United States. Asumí desde muy temprano la poesía como vida y la vida como poesía. Y defendí, como no iba a defender, lo que se llama por el ingenioso Hidalgo la justicia. Y en eso anduve siempre. Y soy un poeta no solo de la contemplación, sino de la acción, y en América se entenderá. No es raro que los poetas de allí estemos traspasados, transidos por esta vibración más que sociológica, esta voluntad de defender la libertad, lo libre, libérrimo, en el sentido múltiple y grande. You have been listening to the English program in the European service of Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic. We broadcast daily at 6:15, 9:40. Un solo país. Es una presentación de Fundación Konrad Adenauer y cooperativapodcast.cl. Encuéntranos también en Spotify, iTunes y tu plataforma de podcast favorita. Niemand an die Ostsee eine Mauer zu bauen. Das große Privileg des Sozialismus ist die Freiheit von der Rede. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sehr aktuell. Die Deutsche Demokratische Republik, ihre 43 Jahre. Mr. Gorbachev, tear down this wall.